Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Nuevamente reciban un cariñoso saludo, agradeciendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da nuevamente de encontrarnos frente a la palabra de Dios y extraer esas verdades eternas que están aquí para nosotros, esperando que ustedes también estén estudiando la palabra, que cojan ese hábito piadoso de leer las Escrituras. En una ocasión estuve en una iglesia presentando un informe y se bautizó un joven y al salir, hablamos y le dije, empiece desde hoy a leer las Sagradas Escrituras, comience desde Mateo capítulo 1, llega a Apocalipsis, termina, regrese a Génesis y sigue toda la Escritura. Pero léase un capítulo diario, le dejé como deber. Creo que a los 2 años nos encontramos, volví a presentar un informe, no sé si al año o 2 años, y hablé con él, pero las cosas no eran así, que de vez en cuando, que un poquito, eso quiere decir casi nada. Pero no es sencillo coger este hábito, es cuando uno dice, el que escribió esto es Dios, es la palabra de Dios, y si yo amo a Dios, quiero saber qué habla Él ahí. Y este es el manual para mi vida. Yo quiero saber cómo debo mejorar, qué debo hacer como trabajador, como esposo, como padre, como cualquier ciudadano, como pastor, como miembro de una congregación. Todos tenemos responsabilidades y aquí está todo lo que tenemos que hacer. Hoy hablaremos del perdón, pero enfocado hacia la misericordia. Todas esas cosas las necesitamos. Pero si no leemos las Escrituras, cada uno va a hacer lo que le parece, no lo que dice la Escritura. Entonces es tan importante que lo que uno, para tomar decisiones, uno dice, la Escritura dice esto. Entonces uno va basando su vida y cuadrándola de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras. Es muy importante que estén leyendo. Yo veo jóvenes de la iglesia que leen y estudian la palabra y son diferentes a otros que tal vez ni la miran. Son otros, ni sirven, ni ayudan, ni hacen nada. Ellos van entendiendo y van poniendo en práctica lo que van aprendiendo aquí también. Y es muy importante ver niños creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, desde niños cogiendo este hábito piadoso. Pero bien, así que les animo a que cojan la palabra. No saben de lo que se están perdiendo al no leerla ni prestarle atención. Hoy hablaremos nuevamente de la importancia de la misericordia. Yo, ahora que estoy hablando de esto, estoy entendiendo bien lo importante que tiene que ser uno misericordioso. Esto es clave, pero oremos. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo, acercándonos con gratitud siempre por su gracia y su misericordia, porque por su misericordia yo puedo estar en este momento haciendo esto, porque estoy con vida, porque sin misericordia no hay vida. En Lamentaciones 3 dice la palabra, que no han decaído sus misericordias, porque si han decaído ya no estaríamos nosotros aquí. Cada día las renueva porque las agota con nosotros. Grande es su fidelidad. Padre bendito, dándole las gracias por esta oportunidad que nos da de volver a llegar a este miércoles y poder compartir algo de la palabra de Dios, porque no todos los que empezaron terminamos. Mucha gente queda por el camino y estamos entre los vivos. El día determinado no nos ha llegado y todavía tenemos oportunidad de poderles seguir y servir, que es lo más importante. Y pidiendo que el Espíritu Santo, el que usted ha hecho morar en mí, Él sea el Maestro que me enseñe, me recuerde y me guíe a toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 18. Como les dije, enfocado a la misericordia. Porque en el capítulo 5 de Mateo, versículo 7, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Entonces esto cuesta. Si yo soy misericordioso, alcanzaré misericordia. Y si la alcanzo, esto es lo máximo. Por eso dice, felices, dichosos los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar misericordia. En Santiago capítulo 2, versículo 13, el otro versículo que siempre lo voy a estar citando aquí. Dice, juicio sin misericordia se hará al que no tiene misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Pero cuando no somos misericordiosos, el juicio triunfará sobre la misericordia, y nosotros un día tendremos que pararnos a entregar cuentas. Seremos juzgados en el tribunal de Cristo. Y juicio sin misericordia se nos hará. Ya dábamos un ejemplo de lo que pasó con una señora, y juicios, ella no tuvo misericordia, y juicio sin misericordia se le dio, y el juicio triunfó sobre la misericordia porque no hubo. Y espantoso es esto. Y aquí vamos a enfocar este capítulo 18 del Evangelio de Mateo, que habla del perdón y todo, pero también habla misericordia. Y que no estemos dando a la gente lo que merece, sino lo que necesita. Dice en el versículo 21, Mateo capítulo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En otras palabras, lo que yo entiendo aquí, Pedro, tienes que perdonar siempre. Y lo está diciendo alguien que tiene una autoridad tremenda, que pudo decir desde el árbol de la cruz un viernes a las 12 del día, hace unos 1991 años, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y él sí tenía toda la autoridad y poder para pagarnos de acuerdo a nuestros hechos, pero no fue así. Él nos perdonó, es decir, él renunció a todos sus derechos. Esto es para mí el perdón. Yo tengo la razón y tengo derecho para hacer esto, pero renuncio, perdono. Dejemos así las cosas y todo. Hermoso es perdonar. Pero el que no perdona está como en un cuarto oscuro, encerrado ahí, torturándose y haciéndose daño. Y eso nos va a acabar. La falta de perdón es falta de conocimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros y cómo nos perdonó. Porque Él dice también allá en el capítulo 4 de Efesios, perdonándonos unos a otros como Cristo nos perdonó como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo, así como Él nos perdonó, nosotros también. Pero Él nos perdona y nosotros no, y eso tiene que ver con lo que vamos a hablar acá, y a que tengamos cuidado, porque sin misericordia es terrible. Yo tenía una leve idea de lo que es la misericordia, pero ahorita estoy entendiendo que esto es importantísimo. Y como sea, tenemos que ser misericordiosos. Darle a la gente es lo que necesita, no lo que merecen. Yo salgo en bicicleta y encuentro mucha gente pidiendo plata, y hay una señora con un niño, y yo veo ahí a mi nieta y a mi hija, pero digo, Dios mío, que nunca vayan a estar como ella está. Me fui un domingo y le dije, ¿cómo le ha ido? Y le di $1. Tome $1. ¿Cómo le ha ido? Sí, aquí empezando a salir porque no tengo pañales para mi hijo. Y no es sencillo eso. Le dije, ¿y cuánto vale el paquete? Dijo, son $3. Entonces tome los otros 2. Pero yo me pongo en el caso de ellos y todo. No es como, ahí está, tienen hijo, para que no piensa que Si no vamos a ayudar, tampoco ofendamos
ni dañemos las cosas. Y cuando yo puedo y encuentro gente, le voy dando. Yo pienso mucho en mi familia y digo, tengo que ser misericordioso para que ellos también reciban misericordia. Así que dice Jesús, Pedro, hay que perdonar siempre. Eso no es que 70 veces 7. Y si usted tiene problemas para perdonar, entonces trate de no ofender ni negociar con tramposos ni nada, porque vamos a tener problemas. Eso siempre habrá. Pero que nos dé Dios un corazón sensible para poder perdonar y todo. Dios nos va a ayudar. Si el perdón es clave, la obediencia al Señor es muy importante. Así que hasta 70 veces 7 le dijo. Versículo 23, estamos en Mateo 18. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mucho dinero. Versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Es decir, le estaba dando lo que merecía. Él le debía una deuda muy grande y para recuperar algo dijo, este se me va de esclavo, la esposa, sus hijos, y quítenle todo lo que tiene. Algo recuperamos, o como decimos en Colombia, del ahogado, aunque sea el sombrero, hay que agarrar. Bien. No tenía con qué pagar, entonces le quitó todas estas cosas. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Esta persona humillada, rogando, suplicándole que por favor no lo mande a la cárcel, ni le quite su esposa, ni sus hijos, ni nada. El versículo 27 dice, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Entiende lo que hace la misericordia? No le da lo que merecía, lo que él dijo era lo que merecía. Le dio lo que necesitaba, perdón. Le perdonó la deuda. Esa es la misericordia. Darle a la persona es lo que necesita. Libertad para poder trabajar, sostener. Necesito mi familia. Necesito las cositas que tengo para poder vivir lo que tenemos y todo. Y dijo, bueno, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Pero esta historia es muy conocida, pero hoy lo estamos enfocando a la misericordia de Dios. Vamos al 28, versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Este consiervo le debía 100 denarios. Recuerde, a él le habían perdonado 10,000 denarios. Nada comparable con 100 denarios que le debía otro, y estamos repitiendo la misma escena. Ahora él está en el lugar del jefe y el otro en el lugar donde él estuvo. Pero vamos a ver cómo actúa. Así que dice, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Y dicen,
Hay un dicho que todo mal pagador es buen cobrador, y eso lo vemos aquí. Págame lo que me debes, y lo agarró del cuello y lo estaría ahorcando aquí, y decía, suplicándole y de rodillas, haciendo lo mismo que él hizo. Pero las lecciones hay que aprenderlas. Si yo fui perdonado, ¿por qué no perdonar? Si Dios me perdonó esta deuda, ¿por qué yo no voy a perdonarle a aquel también? Si Dios me ha ayudado a mí y todo lo demás, y el Señor me ayudará. Bien, el versículo 29. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo mismo que él hizo allá. Pero ahorita está en lugar del jefe. ¿Y cómo actuamos? Horribles. Y de esto se ve mucho. Versículo 30. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Tremendo esto. No le quiso perdonar 100 denarios cuando a él se le perdonó 10,000 denarios. Y le rogó igual que él rogó, pero un hombre sin misericordia. Esto es un hombre que no tiene ni el olor de lo que es misericordia. Y lo peor aquí es que está pagando mal por bien. El rey le hizo un favorzote tremendo, le perdonó y él aquí no. Y el que paga mal por bien, el mal no se apartará de su casa. Así que lo metió a la cárcel hasta que pagase todo. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, pero es que hasta uno se le salta la chispa con una actitud de esas. Que Dios nunca permita que uno llegue a ese punto de hacer una cosa así tan horrible. Así que viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Seguirían allá, oiga usted, ni idea de lo que está pasando con su consiervo. Usted le perdonó y enseguida se fue y agarró al otro del cuello y lo estaba ahorcando, y él de rodillas rogándole y suplicándole que no lo meta a la cárcel, que él le tenga paciencia, que él le pagará todo. Bueno, le explicarían todas estas cosas. Y él no quiso perdonar, sino que ahorita está preso. Versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, porque eso es una persona sin misericordia, malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, igual que tu consiervo que está ruegue y ruegue para que tú no lo metas a la cárcel. Lo mismo. Así que, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Y el hombre aquí ya no habla nada, quedó en silencio. Sabe que se le viene lo peor ahora. Y todo por pagar bien por mal, por no haber escuchado al siervo. Bien, que no le perdone, pero que diga, bueno, te voy a tener paciencia y te voy a esperar. Y si no puedes pagar, que es que verdaderamente no puedes, no tienes de dónde, me avisas. Hablamos. Y tranquilo. Pero este dijo, no lo escuchó, no vio nada de lo que este hizo, sino que fue y lo metió a la cárcel. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Pensemos en la misericordia que Dios ha tenido de nosotros.
empecemos con la vida, porque sin la misericordia no hay vida. Es mejor tu misericordia que la vida, dijo David. Porque sabe que estamos con vida porque Dios tiene misericordia. Pero si yo tuve misericordia de ustedes, pensemos en nosotros. ¿Cómo Dios ha tenido misericordia de nosotros? Y si nosotros no tenemos misericordia de los demás que nos deben o nos han hecho problemas y todo lo demás, Dios se enoja y nos la cobra. Esto no es bueno. Pero una persona no misericordiosa es horrible y terrible. Y lo peor es que está sembrando mal, porque si no tiene misericordia, tampoco va a tener misericordia. Vuelvo y le digo, juicio sin misericordia se le hará al que no tiene misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio, pero si no hay misericordia, el juicio va a triunfar sobre la misericordia, como va a pasar acá. Así que él habla, yo tuve misericordia a ti, ¿por qué no tuviste tú también? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Es decir, le dio lo que merecía. Me debe, me paga. Antes le había dado lo que necesitaba, libertad, perdón, su familia, todo lo recuperó y todo. Pero como no tuvo misericordia, ahora se la cobra, ahora sí le aplica. Este es juicio sin misericordia y el juicio triunfó sobre la misericordia. Se va a la cárcel hasta que me pague todo. Y esto es serio. Esto no es que yo me sé este capítulo y sí, fue y se metió y pagó. No, esto es para mí. Juicio sin misericordia es espantoso. Así que lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, si no tenemos misericordia. Y esto es que Dios ha dado corazones muy sensibles y corazones hermosos que le da a uno también para no tener problemas con nadie, perdonar a todo, las ofensas que le hacen a uno, todo, y después llegar a ser a veces hasta la gente que le hace a uno más daño pueden llegar a ser los mejores amigos de uno. Porque vieron algo, vieron gracia, vieron misericordia, perdón verdadero en nosotros. Pero el Señor dice, sí, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Tengamos cuidado, que no estemos como el siervo malvado aquí, y tal vez tratando de orar y buscar de Dios y todo, cuando nuestro corazón está hecho pedazos, un relajo, un corazón que nos acusa, un corazón que nos reprende. Y más que nuestro corazón es Dios y Él conoce todas las cosas. Vamos a pasar acá. Yo creo que este sea uno de los problemas que tenemos nosotros cuando no perdonamos. En Lucas capítulo 7, versículo 40. Hablemos un poquito más atrás para poder entender. Desde el versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies,
y los enjugó con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decir. Y él dijo: Di, maestro, ¿qué decirte? Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Versículo 44. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entró no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecado? Versículo 50. Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Pero la pregunta que hizo es muy buena. ¿Quién cree que amará más al que se le perdonó 500 denarios o 50 denarios? Dijo: pienso que al que se le perdonó más. Pero Dios nos ha perdonado a todos por igual. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Entonces, a todos se nos perdonó por igual. Pero dice: al que más se le perdona, más ama. Eso es el que tiene conocimiento de quién era y qué pago hizo Cristo por nuestros pecados. Gratitud por ese amor incondicional de Dios, cómo nos amó. Y uno será un hombre o mujer agradecido a Dios y perdonará y tendrá mucha misericordia con los demás también, porque yo la necesito. Es que yo no puedo dejar de ser misericordioso, porque yo necesito la misericordia de Dios también. Yo tengo que sembrar para poder cosechar. Pero juicio sin misericordia se le hizo a este siervo malvado, que no tuvo misericordia con sus hermanos, con sus consiervos y con sus amigos, o lo que sea. Tremendo es esto, y tomémosle en serio. Meditemos en lo que estamos haciendo. Y peor lo que éste hizo: pagar bien, el bien que le hizo el rey, pagar mal al otro. Eso es lo peor. El mal se vence es venciendo el mal con el bien, pero no pagando mal por bien. Eso trae ruina. Entonces vemos que la misericordia es muy importante, necesaria. La necesitamos todos, y felices, bienaventurados, dichosos son los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y yo digo: bueno, si yo no la alcanzo, que la alcance mi esposa, mis hijos, los yernos, la nuera, las familias, y especialmente la que está comenzando en un mundo tremendo como es mi nietica hermosa, que cada vez está mucho más hermosa,
y por ellos yo hago todo lo que puedo para sembrar y que ellos puedan cosechar. Misericordia. Eso es lo que quiere el Señor más que sacrificio. Y si Dios nos permite llegar al próximo miércoles, mientras tanto, encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.